Hola amigos y amigas de Foro ACCE Internacional. Hoy estamos encantados por tener el privilegio de contar con la presencia de Francisco López Seivane. Francisco López Seivane es un gran conocedor de las sabidurías orientales. Introdujo el yoga en nuestro país y abrió el camino a las nuevas formas de crecimiento personal que florecen hoy en la actualidad. Viajero incansable, ha escrito numerosos libros, entre los que destaca Cosas que aprendí de Oriente, colaborador habitual del Mundo, ABC y otros importantes medios de comunicación. Dirige el programa Crónicas de un Nómada en Radio 5, Radio Nacional de España, y es fundador de las afamadas Vacaciones Inteligentes. Podéis informaros en las www.vacacionesinteligentes.com. Organiza además también retiros aquí en España en lugares de extraordinaria belleza y riqueza arquitectónica e histórica, y con una belleza de paisaje increíble, porque si hay algo que destacar en Francisco López Seivane es que es un amante de la belleza y todo un caballero. Os quería comentar también que si queréis más información sobre Francisco Seivane, podéis colocar su nombre en Google y veréis que os aparece de todo. Entre otras cosas, un blog que os recomiendo, donde podéis escuchar las últimas emisiones de Crónicas de un Nómada. Bueno, ahora mismo está escribiendo otro nuevo libro, porque es un escritor incansable. Destacaros también, además de este libro Cosas que aprendí de Oriente, Viaje al silencio y Crónicas de un Nómada. Realmente leer a Francisco Seivane es hacer todo un viaje interior. El maestro imperfecto, querido Francisco, ¿qué ha pasado para que, ya sabemos, ya me decías antes que es un título provisional, ¿qué ha sucedido para que empieces con este título que puede cambiar, pero ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué es lo que te ha motivado a un título como este, el maestro imperfecto, cuando todos tenemos este tópico de que un maestro hay que seguirlo como eso, como el gurú, ¿no? Aquel que disipa la luz y tiene que ser perfecto y proyectamos en él, ¿verdad? Tenemos un maestro y somos ingratos, proyectamos en él todo el bien que queremos para nosotros y demás. ¿Qué me puedes contar sobre esto? ¿Qué nos puedes? Pues, en primer lugar, decirte que es una ficción basada en hechos reales, por supuesto, que yo he vivido mayormente en distintas partes del mundo, y el libro es una novela. Quiero decir que es una novela, se lee como una novela en la que alguien está hablando a un grupo de personas interesadas en el yoga y en la sabiduría de la vida en una isla canaria que se llama La Gomera, en una playa inaccesible, solo se puede llegar por mar. Y bueno, pues ahí va hablándoles de muchas cosas, introduciéndoles en las profundidades del yoga y de la sabiduría oriental. La gente quiere saber más y más y más, y muchos se interesan en saber los maestros, cómo conseguir un maestro, cómo se encuentran, cómo son. Y sobre todo quieren conocer cosas de la vida de este hombre que les habla. Y este hombre no se muestra muy partidario de hablar de él, de que no tiene sentido, de que él no es importante, que lo importante, pero insiste en tanto que por fin accede a una de las personas, una chica, pone mucho interés y dice que ella está en una situación crítica en su vida y entonces necesita desesperadamente saber cómo ha sido el desarrollo de la vida de este hombre para ver si encuentra algo que la ilumine. Se ha separado de sus padres, está viviendo sola, en una crisis permanente y tal. Y dice, no sabes lo importante que es para mí en este momento. Y entonces le cuenta a ella cómo fueron sus orígenes, su infancia y todo eso, con los hechos claves que realmente fueron marcando su vida. Porque nuestra vida se va formando
en puntos críticos, en decisiones que tomamos en esos momentos y también en renuncias. No hay una opción sin renuncia. Optas por algo, renuncias a algo. Quieres la copa de champán, tienes que dejar el vaso de agua. Entonces, así empieza la cosa, pero luego los otros se siguen interesando, entonces va saltando de este escenario a otros lugares del mundo donde este personaje encuentra un maestro, lo que va aprendiendo, lo que va desaprendiendo, cómo va viajando, cómo su vida va fluctuando, cómo llega un momento en que cambia por completo, cómo viaja a la India, en fin. Muchas aventuras externas e interiores también. Un poco como tú, que has viajado por todo el mundo, que sigues siendo un viajero incansable. Y cada vez estoy más convencido de que lo verdaderamente importante es el viaje interior. Los otros viajes, como decía Lao Tse, no hay a dónde ir. Todo viaje empieza y termina en uno mismo, ¿no? Y es verdad. Los viajes externos son una buena escuela que van adunando muchas experiencias, conocimientos, informaciones, te van enriqueciendo, te van madurando, te van moldeando, pero finalmente te van poniendo en suerte para que sigas tu viaje interior. El tramo final siempre es interior. Lo que cuenta siempre está dentro. Lo de fuera es un sueño, nada. ¿Cuándo comenzó tu viaje interior, Francisco? Bueno, desde muy pequeño. Desde muy pequeño. Cuando era pequeño yo era un chico muy inquieto que pasaba el día leyendo. Solo Dios sabe la cantidad de libros que habré leído desde niño. Me tapaba en la cama para que no se viese la linterna a la luz y pasaba medianoche leyendo, ¿no? Y buscando al principio la religión católica, que era la única que había en España, y tuve una educación católica en colegios, estuve interno en colegios, hasta que ocurrieron algunos acontecimientos que relato en el libro y que me hicieron saltarme la jerarquía eclesiástica y hablarle directamente a Dios. A partir de ese momento, las religiones ya no fueron un apoyo para mí, sino que fue el verdadero inicio de mi búsqueda. Lo que hay detrás. La religión es una estructura nada más, muy emocional, muy emotiva, que sirve muy bien para guiar los primeros pasos por las almas, los primeros pasos de las almas por los caminos de la búsqueda, pero finalmente hay que trascender, sin parar mucho tiempo en discutir si son verdad, si no son verdad, si Jesús, si Mahoma. No vale la pena perder ni un minuto en discutir eso. Un implante emocional al que uno se aferra durante un tiempo y ya está. Eso no se discute. Lo importante es dar herramientas a la gente para que vayan buscando su verdad y que la verdad provenga de una experiencia interior. Y en este camino de vida en el que te has dedicado como estructura fundamental, podemos decir, ¿no, Francisco?, a esa búsqueda interior, ¿cómo fue esa etapa tuya como reportero de guerra? ¿Qué te enseñó? Bueno, eso no fue ni una etapa de mi vida, fue un acontecimiento, ¿no? Yo fui a un país en guerra, pero a una parte muy segura, que era Tirana, la capital de Albania, que era un poco la retaguardia de la guerrilla de la UCK. Fui allí a preparar un programa que quería hacer en directo Pepe Navarro. Era un nuevo programa que iba a hacer en televisión y quería que el primer programa se hiciera en directo desde donde se podía llegar, porque entrar en el lugar de la guerra era impensable. Allí no había normas, no había reglas, no te dejaban ni los guerrilleros, ni tampoco el otro ejército yugoslavo que estaba allí, era imposible. Entonces, la guerrilla tenía su cuartel general, sus campos de entrenamiento y todo en Albania, y bueno, ahí es donde yo anduve hurgando hasta que encontré un campamento secreto de entrenamiento muy cerca de la frontera con Kosovo, era la guerra de Kosovo, y bueno, ahí es donde me detuvieron, me condenaron y bueno,
y al final escapé de milagro y ya está. Si te parece poco, dice, y ya está, y ya está, y ya está. Una de tantas anécdotas, ya está. Pues mi querido Francisco, ya está, no. Pues, si me pasa algo así, seguro que Bueno, estoy pues llorando y el tipo que asustada, me tuvo que llevar, rezando, pero de rodillas. el comandante de la guerrilla que me llevó en un coche a las 3 de la madrugada desde donde me tenían en las montañas hasta el hotel donde me esperaban, me preguntó por el camino que tú vives en tal y tal calle y tal piso en Madrid, ¿no? Digo, sí, dice, ya irán a verte nuestros amigos. Eso me dejó. Y luego, cuando ya me depositaron en el hotel, con los compañeros y otros amigos periodistas de todo el mundo que estaban preocupados y tal, pues nos fuimos a un restaurante a cenar y siempre nos seguía un coche camuflado de la UCK con dos tipos así y tal. Y el asunto seguía. De hecho, yo me había hecho un amigo allí que era un español, un valenciano, que lleva años en Tirana, y era el jefe de la mafia. Este tenía unos negocios, hacía como apuestas por una especie de quinielas y cosas de estas por televisión, un negocio tremendo. Me invitó a ir a su casa, que tenía un patio inmenso, y cuando abrías los portones del patio había un gran muro de sacos terreros con una ametralladora de alto voltaje, con un tipo siempre ahí, apuntando a la puerta de entrada. Tenía unas mujeres espectaculares por ahí, ¿no? Un chico de 38 años, así, de Valencia, José se llamaba. Y este me dijo que me tranquilizara, que no me moviera de mi habitación, que él iba a indagar. Y me llamó un par de horas más tarde y dice, es un asunto serio, la mafia está detrás de ti, no te muevas del hotel, te vamos a sacar. Digo, pero es imposible. Él llamaba a Italia, que era la única compañía que volaba, y no hay vuelos hasta dentro de 2 meses. Dice, tú ni te preocupes, tú no te muevas de ahí, yo te voy a ir a buscar y no te preocupes, te vamos a sacar mañana a las 7 de la mañana. De lo demás yo me encargo. Y efectivamente, dice, tienes un guarda que está ahí, tú ni te preocupes de él, que él se preocupa de ti. Y bueno, bajé, dicen, pero no salgas del hotel. Bajé, vi al guardia este, que era un tipo, un pedazo de carne con ojos, un hombre gordo, grande, pero con muy pocas luces, no estaba armado ni nada. Y le llamé otra vez a este amigo, digo, oye, pero este guarda que me has mandado ni tiene pistola, ni tú ni te preocupes. Digo, ¿cómo me voy a preocupar? Es el que guarda mi vida. Dice, no, tú no entiendes cómo funcionan las cosas aquí. Este es hijo del mayor y más conocido mafioso que hay en este país. Sabe, cualquiera que le vea junto a ti sabe que si te tocan un pelo no durará en esta vida ni 24 horas. O sea que estate tranquilo que ese está ahí solo para que le vean. Y ocurrió un hecho muy curioso, porque yo me asomé a la puerta del hotel para ver el cielo y entonces el chofer que me había llevado, que habían detenido conmigo y que la habían liberado conmigo, me vio y vino corriendo hacia mí, estás aquí, para darme un abrazo. Y cuando estaba a unos metros y yo ya estaba abriendo los brazos, le vi que salió proyectado hacia atrás como un proyectil y cayó allí en un parterre de esos, del jardín del hotel. Y es que le había visto mi guardaespaldas que venía hacia mí, lo cogió y lo lanzó como un pelele. Esa es la historia. Entonces, nada, vino un coche de la policía secreta, otro de soldados armados y el Mercedes de este tipo con él dentro. Me llevaron al aeropuerto, me metieron en un cuarto, no te muevas de aquí, y cuando el avión estaba cargado con todo, me llevaron con toda esa caravana de coches hasta la puerta del avión. No te muevas del coche, entraron unos policías, sacaron a los 3 que había en los 3 primeros asientos, a fila 1, los sacaron, les dejaron coger sus maletas de ellos y me subieron a mí. Así salí. Luego, al cabo del poco tiempo, después de eso me hice un viaje por América y tal, pero unas semanas más tarde, un mes más tarde, ya vino el alto el fuego y eso ya, así quedó. Una de tantas. Impresionante. La verdad es, y entonces era Pepe Navarro el que estaba un poco a través de ti informándose de toda esta situación. Fue encargo de Pepe para un programa. Sí, bueno, sí, yo estaba preparándole temas, había descubierto a un chico español de 19 años, alto, muy guapo,
vestido de camuflaje, con brújula, todo como sacado de una boutique de esas para jugar a la guerra, ¿no? Este chico se había ido ahí de voluntario a la guerrilla y lo llevaron a entrenar a Kosovo. Lo metieron ya, después de un tiempo en el campamento, lo metieron ya a la guerra. Y dijeron que de allí no saldría nadie hasta que esa guerra no estuviera acabada. Y el chico tenía que ir a la mili en septiembre. Entonces, con otro que tampoco estaba conforme como les trataban y tal, escaparon una noche andando y se volvieron a Albania escondidos, hasta que había también una fuerza española por allí y un coche español, cuando él vio la bandera, se saltó, iba comandado con un comandante, lo llevó al consulado español, justamente en un momento en que yo estaba hablando con el cónsul allí, para informarme cómo estaba todo y tal. El chico contó la aventura y que estaba amenazado, que había que esconderlo. Yo no me puedo hacer cargo de este chico, es que no tenemos presupuesto para esto. Y entonces digo, bueno, yo me hago cargo de él. Hablé con el chico, digo, yo te voy a guardar, te voy a poner en un sitio a cambio de que tú no salgas de ahí hasta que venga Pepe para entrevistarte y tal. Tú tendrás toda la comida, solo puedes salir conmigo. Cuando yo vaya a buscarte, te llevo, cenamos en algún sitio. Y bueno, así lo hicimos. Pepe estaba encantado, le pagamos el hotel y tal y tal. Y un buen día desapareció del hotel. Qué pena. La verdad que echamos de menos a Pepe Navarro en los medios porque era un fenómeno. Tuve la suerte de tener amistad con él cuando era joven y una faceta de él que poco conocida es que es también un gran buscador. Pepe es un investigador en otra forma de los mundos internos. Sí, una persona que con una gran profundidad y una gran y buenísima persona. La próxima vez que hagas un simposio en Marbella lo llevamos. Pues sí, lo tenemos que traer. Querido Francisco, te voy a hacer una pregunta un poco tendenciosa, porque tú sabes que hay esta idea de que un iluminado tiene que ser de una manera, de otra, que tiene que vestirse casi como una braga de yogini, o que tiene que ser vegetariano, o una persona santa. ¿Cómo definirías tú un iluminado? Personalmente te considero una persona iluminada, que lo sepas. Pero te quiero preguntar, porque sé que si te pregunto, Francisco, ¿eres un iluminado? ¿Me vas a contestar? Absolutamente no. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Pero, ¿cómo defines tú un iluminado en tus viajes, en tus búsquedas? ¿Qué definición? Cuando se habla de iluminados, de eso va mi libro, tendrás que leerlo, de eso va mi libro. Que nosotros románticamente tendemos a iluminar a mucha gente, que a lo mejor solo están aquí, pero como tú decidas que ese es iluminado, sobre todo el que va a la India, encuentra un hombre ahí sentado, meditando, y dice, es un iluminado, y vuelve y les habla a todos, un iluminado, pero el hombre es un señor tranquilo que estaba allí a punto de comerse sus lentejas y nada más. Eso de iluminado somos nombres que damos nosotros para dar más relieve a lo que hemos encontrado, ¿no? Pero no tiene... Un hombre iluminado se supone que es una persona que está en contacto con su ser interior y que tiene esa luz interior. Estas personas, las pocas que hay, no tienen el menor interés en tratar con gente, se retiran a Gangotri, a lo más profundo de los Himalayas, donde no llega el ser humano, porque la vida tal y como nosotros la vivimos, la entendemos, no tiene ningún interés para él. En la vida de crecimiento personal se pasan muchas etapas, desde que uno es un niño y aprende las letras, luego en la universidad aprendes un oficio, te haces médico, te pones una etiqueta, médico, arquitecto, gerente, lo que sea, y haces tu papel en la vida, pero además eres madre, eres tenista, eres viajero, es decir, todos nos ponemos etiquetas de funciones y funciones, y la de iluminado es una etiqueta más que ponemos a alguien solo para creernos que hay un iluminado que está en contacto con nosotros y que él piensa y nos envía luz. Bueno, son cosas un poco infantiles, ¿no? No funciona así. El mundo de la espiritualidad es muy serio, de mucho sacrificio, de mucha introspección,
Y la iluminación viene por ráfagas, como un flash que dura un segundo, pero te ha permitido ver todo, ese segundo te ha permitido ver todo el paisaje que te rodea. Y desde ese momento ya sabes. Aunque no lo veas, pues ya sabes. Sí, ¿tú has tenido alguna ráfaga de estas? Aunque lo hubiera tenido, no es sitio para hablar de esas cosas. Por supuesto que todos hemos tenido experiencias más o menos profundas y ya está. Es una pregunta muy poco interesante porque la respuesta sería incomprensible para los oyentes. Suponte que te diga que sí, pero esa experiencia nadie la puede tener. Supone que tendría que no, pues un hombre común, pues no. O sea que, bueno, tal vez no, como los enamorados. Cada es que no, uno ama y se enamora de una manera, pero por lo sí, menos dices, me he enamorado y el otro dice, pues a lo mejor pues yo también puedo, ¿no? exactamente, tú has dado en el clavo. Por enamorarse es una emoción, ¿no? Sí. Y la iluminación para mucha gente también es una emoción. Tienen como una cosa extraordinaria y tal que admiran con su parte emocional. Pero en la realidad, cuando te tomas en serio el camino espiritual, no es ni tan fácil. Hay meditaciones que son muy profundas, que querrías quedarte mucho tiempo, pero las rodillas te tiran, porque tu limitación física te recuerda que estás en el plano físico y que te queda mucho que caminar. Hay veces que te quedarías toda la vida, consigues un estado de bienestar. El otro día yo tuve una pequeña exploración y tuvieron que sedarme con una cosita que te pones así y en un segundo ¡pah! Entré en la gloria y al segundo siguiente me despertaron, habrían transcurrido media hora o 20 minutos, pero esos 20 minutos para mí fue un samadhi absoluto, porque yo no tenía dolor, no tenía preocupaciones, no tenía ansiedad. Eso es la maravilla del samadhi, ¿no? Pero entonces, ¿cómo le explicas eso? Ni yo mismo puedo describirlo a la gente que lo ha tenido. Entonces, solo entienden quienes meditan que hay momentos sublimes, maravillosos, pero que luego vuelve la vida. Y la idea es que cada vez esos momentos se dilaten más y vayan ganando terreno en tu propia mente para que ese estado mental permanezca el mayor tiempo posible dentro de ti y se transmita, no verbalmente, porque esas cosas verbalmente no se pueden explicar, sino, no sé, por irradiación. Cuando tú estás en un estado mental de gran reposo, de lucidez, de quietud, todo en tu mente se transforma. Las religiones, incluso los yogis, inducen a la gente a que practique el amor, la bondad, la caridad, la compasión. Pero todas esas cosas no se aprenden en la escuela, ni puedes intentarlo, voy a amar. No, esos son frutos naturales que surgen en la persona cuando alcanza ese estado mental elevado, cuando se comunica, aunque sea mínimamente, con esa cosa que hay de fondo, con esa esencia que está detrás de todas las cosas vivas y que es una y la misma, pero que se va manifestando de manera muy distintas. Entonces, eso no evoluciona ni crece, es siempre lo mismo, lo que nos hace sentirnos uno con todos los seres y con todo el universo. Y entonces te das cuenta que ahí está la clave y lo de fuera es justamente lo que tenemos que ir olvidando, relativizando, porque es útil como un taca-taca, solo para los primeros pasos. Después hay que quitar el taca-taca y seguir por esa senda. Es complicado. No se puede reducir a clichés como iluminarte, ya estoy, y ahora todo lo que yo pienso es verdad absoluta. No es así. Comprendo lo que dices, querido Francisco, y la verdad que tú dices no se puede comunicar con palabras, pero simplemente escuchándote y cuando uno escucha de una forma abierta, escuchando realmente sin juicios, se produce ese fenómeno empático misterioso, ¿no? Ahora dicen, ya sabes, los investigadores que las células no son gobernadas por las neuronas, ¿no? Son gobernadas tienen su propio cerebro, que es el ADN, y que el lenguaje afecta el genoma. Así que cuando una persona tiene una experiencia
o muchas experiencias, como es tu caso, que es una vida de dedicación, simplemente escuchando con apertura, aquí estas células y este ser que está aquí y los que nos están oyendo, si escuchan con esta atención, están recibiendo algo. Algo que va más allá de las palabras. Quería preguntarte otra cosa. ¿Qué diferencia hay? Me estoy aprovechando de ti, ¿eh? Déjame antes de hacerme la Iluminación pregunta. y realización. Déjame antes de contestarte a esa pregunta, si no te importa. Sí. Esto que has dicho es interesante, porque no se trata solo de escuchar, como no se trata solo de sembrar. Tiene que haber semillas más buena tierra. Entonces no se trata solo de escuchar. Tiene que escuchar la persona que ya es buena tierra y que está abierta y en donde pueden prender las semillas. Ya decía Jesucristo, que el buen sembrador siembra, pero solo crecen en algunos sitios. Las otras las comen los pájaros, han nacido en terreno pedregoso, las arrastran las lluvias, solo unas pocas florecen. Entonces no se trata solo de escuchar, tiene que ser la escucha más el desarrollo interior. Ahora, pregunta lo que me habías preguntado, que ya no lo recuerdo. Sí. ¿Qué diferencia hay entre iluminación y realización? Para que la gente quiera dar, porque los que hablan de iluminados todavía no me ha explicado nadie exactamente a qué se refieren, ¿no? ¿Qué es un iluminado? Cuando hablamos de cosas que están por encima de nuestra comprensión habitual, son palabras huecas, que significa lo que cada uno entiende que quiere o quiere que signifiquen. Sí, bueno, el Buda decía que el iluminado es el que despierta a la realidad de ser, a lo que realmente es. Mira, yo escribí un libro Sí. que se llama Cosas que aprendí de Oriente, precisamente porque utilizábamos, yo elegí 50 o 60 palabras que utilizamos habitualmente en nuestro idioma y que realmente tenemos muchas dificultades en saber lo que quieren decir. Son palabras tan comunes como amar, como felicidad, el amor. O sea, ¿tú podrías decirme qué es el amor? Bueno, según el significado de la palabra, es sin muerte. Es como ¿Cómo? tú no morirás. Cuando tú dices a alguien te amo, le estás diciendo tú no morirás. Bueno, y cuando le dices te odio, le estás diciendo estás muerto para mí. O sea, tú te mueres. Así que, pero en cuanto a la etimología de la palabra, ese era el significado que me pareció muy bonito. Desde entonces le digo a todo el mundo te amo, te amo, te amo. No hablo de la etimología, Sí. sino del significado que nosotros creemos que tiene esa palabra, amar. No sé. Claro, es que el amor terrenal, el amor entre un hombre y una mujer, esa atracción tremenda, es algo muy egoísta, porque todos, aquí en España lo expresamos mejor que en otros países. Normalmente dicen I love you, ich liebe dich, je t'aime, te amo. Aquí no, decimos te quiero, que es el verbo más posesivo que existe para mí, te quiero que seas mío. Sí. Bueno, pero esa es la verdad, es el único verbo que expresa el sentimiento con realidad, porque te quiero, es decir, estás extraordinariamente atraído por una persona y quieres que sea tuya, la quieres para ti. Y de hecho, cuando la otra persona te dice, y yo también te quiero, los dos se quieren el uno al otro y los dos tienen muchas expectativas del otro. Y aunque no se hablan, cuando unen, sellan esa unión en santo matrimonio o en el fondo, hay un contrato no escrito y no firmado en el que ambos tienen muchas expectativas. Qué horror. En teoría, cuando tú amas a alguien, dices yo, lo más importante para mí en la vida es que seas feliz. Y esa persona de pronto, oye, pues yo sería muy feliz si pudiera pasar un fin de semana con esa amiga tuya que ha venido el otro día de Ucrania. No. No estaba escrito, pero se supone que yo quiero que seas feliz, pero en mis términos, no en los tuyos. ¿Me explico o no me explico? Sí, Entonces todos queremos que la otra persona sea feliz, pero en el fondo en nuestros términos. Y queremos que esa persona nos haga felices. Por lo tanto, en el fondo son sentimientos muy egoístas, bien edulcorados, bien tal. El amor
de verdad es otra cosa completamente opuesta. Este amor del que hablamos, el amor común, es un amor emocional. No nos enamoramos de otra persona, no. Nos enamoramos de una idea imaginaria, de un príncipe, una princesa azul que creamos en nuestra mente. Y algún día, cuando conocemos mejor a esa persona, diríamos, uy, ¿cuánto has cambiado, Pepe? Yo no. Ha cambiado porque uno ha descubierto otros aspectos y ya no encaja con el personaje ideal que tenía. Eso es el amor de andar por casa. El amor de verdad, al que se refiere Jesús y todo eso, es todo lo contrario. Consiste en dar sin esperar nada a cambio. Y eso no puedes dedicárselo solo a una persona. Es universal. Tú tienes un recipiente, vas escalzando agua, 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 hasta que rebosa y sigues echando agua y entonces rebosa en 360 grados. No cae solo por aquí. La persona que da también da sin restricciones a personas, animales. Es un afán imparable de mejorar la vida en todos los aspectos, de simpatía hacia el universo, de pasar por la vida dejando una huella, mejorando las cosas, cuidando las flores, ayudando a quien lo necesita, con una palabra, con un gesto, con lo que sea, sin esperar nada a cambio, ni halagos, ni reconocimiento, ni agradecimientos eternos, nada. Ese es el amor. Pero esto solo puede darle la persona que está llena. Solo puede amar el que está lleno, porque es solo dar. La persona que está medio vacía todavía quiere para sí. Por eso hay amores que matan, son muy posesivos. El amor de verdad con la A mayúscula es el que da. Y la persona que da es porque está llena. Solo quien se siente pleno, quien está satisfecho, conforme consigo mismo, el dar es una expresión natural de la persona que está bien consigo mismo. Entonces, por eso yo expliqué un libro que voy explicando el amor, la felicidad, la frustración, Dios, tantas cosas que malinterpretamos. Y bueno, esas son ¿Y qué libro es, Francisco? ¿Qué libro es? Cosas que aprendí de Oriente. En Cosas que aprendí de Oriente. Y... Un momentito que a lo mejor te puedo enseñar una copia. Ah, sí. Si encuentra alguien que me ayude. Bart. Te enseño la portada para que lo veas. Muy bien. Voy a avisar a Bart. El libro lleva ya un montón de ediciones, está editado en otros países, hasta en búlgaro lo puedes leer si quieres. ¿En dónde está editado? Bueno, este es aquí. ¿Lo ves? Sí. Cosas que aprendí de Oriente. Ah, es este. Pues es que... Ajá, muy bien. ¿Qué editorial es? Que no la veo bien. Está en Alianza de Oberón, pero es del Grupo Anaya. Del Grupo Anaya. Muy bien. Un tratado de sabiduría y una ayuda inestimable para crecer humanamente al margen de esoterismos, sectas y religiones. Sí, porque ahora, no sé, Francisco, un poco se respira quizás en el ambiente como una búsqueda espiritual fuera de los caminos convencionales. ¿Tú crees que hay ahora este sentido? Ah, que el amor. Esto es lo que hablamos. Una búsqueda espiritual. Un poquito? La búsqueda espiritual no tiene más que un camino, que es nuestro propio interior. Todo lo verdaderamente importante y relevante en la vida está dentro, no está fuera. No hay que buscarlo aquí ni en la India, es aquí dentro. Nos pueden enseñar cómo enfocar nuestra mente en la búsqueda interior. Y bueno, el yoga es eso. Son las herramientas para llevar a cabo con éxito esa búsqueda. No es más. La idea es la meditación. Ese es el camino por excelencia. Meditar es dejar la mente en blanco. Un ejercicio muy fácil de decir, muy difícil de hacer. Porque la naturaleza de la mente es fluir, como la del agua. Entonces, llevar el río hasta sus fuentes es muy difícil, porque fluye en dirección contraria. La mente también fluye hacia afuera, hacia los sentidos, ¿no? Se nutre de ellos. Y poderla subsumir requiere técnicas y muchísima práctica. Y esta es la esencia del yoga y la esencia del conocimiento. No de las cosas de fuera, sino de la mismidad. Entonces,
como la meditación es tan complicada, el yoga nos enseña antes ejercicios de concentración. Pero como concentrarse incluso durante más de unos instantes es tan complicado, practicamos antes pratyahara, que es el poder de abstraer los sentidos de los objetos, ¿no? ¿Cómo puedes repetir? Pratyahara. Pratyahara. Son los 8 pasos del yoga. Ajá. ¿Nos Y puedes...? como eso también es complicado, entonces los yogis nos enseñan antes, el paso anterior es pranayama, que es el control del prana. Cuando el prana está controlado y fluye mansamente por el cuerpo, la concentración es muy fácil. Y para que fluya bien el prana hay que quitar todas las tensiones musculares, y eso son las asanas del yoga. Y todo eso hay que hacerlo sobre la base yama y niyama. Yama son 5 preceptos, 5 normas de vida, muy parecidos a los mandamientos, pero muy distintos. Los mandamientos de la ley de Dios, aquel pacto que hizo Moisés con Dios en el Sinaí, y que yo sospecho que ya llevaba las tablas cinceladas en piedra para que Dios se las aprobara simplemente, está escrito, como nos ha llegado a nosotros a través del Antiguo Testamento y también de las enseñanzas de Jesús, en imperativo negativo, es decir, no matarás, no mentirás, no hurtarás. Imperativo negativo, que eso tiende a producir una reacción opuesta. Los yamas son solo 5 porque los primeros mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, guardar los días festivos, todo eso no tiene importancia. Pero son en positivo. No te dicen no mentirás, te dirán di la verdad. No te dicen no matarás, sino te dicen ahimsa, no violencia. Siempre en positivo, estimulan la virtud positiva, no se centran en matar la negativa. De la misma forma que cuando tú tratas de quitar un hábito negativo, lo refuerzas. Lo que hay que hacer es concentrarte en el opuesto. ¿Me explico? Sí, el cerebro no reconoce el no. Exactamente. Exactamente. Entonces, estos son los 8 pasos del yoga, que cada uno va siendo la base para el siguiente, y el fin último es facilitar la meditación, y el fin de la meditación es facilitar el samadhi, que es la unión de lo individual, la fusión de lo individual en lo cósmico, ¿no? Y detener la mente, simplemente es detener la mente y ver qué hay más allá. Hay 2 posturas, hay gente, incluso grandes científicos, neurólogos, que dicen que cuando la mente se detiene, lo que queda es la nada. Pero los yogis dicen no. Cuando la mente cesa, lo que hay es el todo, es la esencia, es el ser per se. De la nada no se puede crear nada. Y el universo ha sido una creación bastante impresionante, aunque nosotros somos colaboradores necesarios. Porque el universo solo existe cuando alguien lo percibe. Si no hay un perceptor, ¿quién puede dar fe de que las cosas existen? Solo con la aparición del perceptor, de la mente que percibe, tiene sentido el universo. Y claro, nosotros hemos aprendido a percibir el universo y tomarlo como una realidad. Eso es Maya, eso es la ilusión. Es una realidad, sí, pero es una realidad relativa. Y lo que nosotros buscamos es la realidad absoluta. Y por eso nuestra mente se mueve a través de distintos estados. Este es el estado de vigilia, cuando percibimos los colores, las formas, interactuamos, que parece muy real, pero de pronto te metes en la cama, caes rendido y entras en el siguiente estado, que es el del sueño. Y ahí la realidad cambia por completo. Lo que tú ves son otras cosas, otras figuras, que tampoco son reales. Finalmente pasas al estado siguiente, al sueño profundo, y hay otra realidad de la que no puedes dar cuenta porque la mente está totalmente en suspenso. Entonces no percibe nada.
solo lo notas al despertar, que te encuentras muy bien, que has descansado estupendamente, que estás lleno de energía. Y es un poco como los canales de televisión. Clic, clic, clic. Ves un partido de fútbol, ves un concierto, ves una entrevista, ves un reportaje en África. Muchas realidades que llenan tu mente. Pero la realidad solo es una. Está detrás de todas esas. Eso es lo que busca el yogi, la esencia. Todo lo otro es un juego que tenemos que aprender a manejar para que nos muestre el camino hacia la esencia. El yoga es el camino. Entonces, preguntabas, un iluminado, es un larguísimo camino en el que hay muchas etapas y uno puede haber subido una colina y dice, desde aquí se ve el valle, yo veo el valle, soy iluminado. Sí, pero le queda detrás los Himalayas todavía. O sea que no vale la pena, hay que seguir, hay que seguir. Conocí a un maestro que decía, cuando crees que tienes, no tienes. Cuando crees que no tienes, tienes. En esta dicotomía. Sí, era un maestro de Qigong. Sí, sí, hay muchas sabidurías prácticas Sí, que muestran la dicotomía entre el pensamiento mundano y el pensamiento divino, ¿no? Sí, eso es muy importante, pero bueno, hay escritos infinidad de tratados desde hace miles de años. Los yogis escribieron muy detalladamente sobre la mente, sus trampas, sus juegos, los aforismos de Patanjali y todo, nos explican mucho. Y lo importante es que haya menos palabras y que la gente lo reflexione, los incorpore a su ser y se sirva de ellos para ir avanzando. Pero es muy difícil avanzar en ese camino interior sin renuncia. Siempre tienes que renunciar a algo. Francisco, quería preguntarte, porque así antes cuando hablábamos, cuando nos hemos encontrado por este medio, espero que nos podamos encontrar en uno de estos retiros que tú haces cuando todo esto esté más estabilizado y controlado, ¿no? Que estoy deseando ir con Irene, ya sabes. Quería preguntarte, porque me decías que estabas planificando quizás para el verano algo para Bután. ¿Por qué Bután? No Nepal, no Nepal. No has entendido bien. No, Bután. Bután. Esto Bután te estaba diciendo. Está muy juntito a Nepal, pero es otro mundo distinto. ¿Y por qué has elegido Bután? Pues porque es el único sitio del mundo donde no hay contaminación con el virus, porque es el reino de la felicidad, está considerado como los habitantes o seres más felices del mundo, son budistas, viven muy junto a la naturaleza en los profundos valles del Himalaya, con un sistema de vida milenario que no ha cambiado y es un mundo muy distinto a todos los que conocemos, no está globalizado, viven allí apartados. De hecho, no permiten que ninguna compañía aérea aterrice en el aeropuerto que hay en el país, solo su propia línea puede llevar y sacar del país a los viajeros. Es un mundo muy distinto. Qué interesante. Un reino. Y prácticamente el rey es propietario de todo, desde la línea aérea, de los hoteles, de todo. Y tienen unos museos, unas tradiciones, cosas que no se ven en ningún otro lugar del mundo. Es un viaje fantástico. Creo que es un país muy pequeño, pero el que tiene más templos, ¿no? En relación al espacio, que está lleno de templos. Templos muy hermosos. Sí. Sí, quizá medido en kilómetros, quizá no sea tan grande, pero los desplazamientos son muy largos en tiempo, son carreteras de montaña, son muy complicadas y no hay autopistas. Eso tiene también la belleza de que te devuelven a los viajes tradicionales, ¿no? En el que te bajabas del autobús, hablabas con la gente, estás muy cerca del pueblo y de la naturaleza, ¿eh? No es coger un avión en un aeropuerto y tal, ¿no?
No, allí se viaja de otra manera. Todos los hoteles tienen sala de meditación, monjes que cantan sus salmos, es muy bonito. Es decir, la vida humana está bastante fundida con sus creencias budistas, ¿no? Bueno, no quiero como forzarte porque estaría aquí horas hablando contigo. No es la voz, tengo que Por disculparme, eso, pero tengo la voz estropeadísima y suena muy mal, claro. no, suenas muy bien. Lo único que eso, que estás en un proceso de una recuperación de una cirugía después que has estado como un año sin poder hablar, o No, Francisco, no meses sin poder hablar, luego muy mal, muy mal. Esto que tengo ahora para mí es una maravilla porque puedo expresar, aunque sea de manera muy desagradable, ¿no? Sigo haciendo los programas de radio, sí. Lo que hago ahora es invitar a gente para que hablen ellos la mayor parte del tiempo. Y ya para terminar, bueno, pues quería preguntarte, en estos momentos que estamos pasando aquí en España, ¿no? Y bueno, que están pasando en otros países de América Latina que también nos van a escuchar, ¿qué crees, qué recomendarías tú? ¿Qué actitud podemos tener o qué recomendaciones nos puedes hacer para en estos momentos de pandemia vivirlos en la mejor forma posible? Bueno, es muy difícil, ¿no? Hay tantísimas cosas que se dicen sobre la pandemia que el que trate de seguirla se vuelve loco. Yo voy a decir la manera en que yo y mi pequeña familia lo hemos enfrentado, que es con la mayor naturalidad del mundo. Aceptamos en su día el confinamiento, pero yo cada día salía a dar mi paseo por las calles desiertas y el resto del tiempo en casa. Me comunicaba con muchas cientos de personas, tomaba mucho tiempo escribir algunas cositas, seleccionar, y me lo mandaba por WhatsApp. Y mis amigos cantantes que cantaban un poco, otros que hacían algo, en fin, para subir los ánimos, entretener. Había mucha gente sola, mayor, que estaba en sus casas solos. Y por lo demás, mi vida no cambió nada. Y me parece una vida estupenda, ¿no? La pandemia creo que, bien tomada, ha sido un momento estupendo para tener tiempo para nosotros mismos, para reflexionar sobre la vida, para descubrir todo lo que se puede hacer sin moverte de casa. Yo soy tan feliz y tan contento de tener una casita. Tú conoces mi pequeño apartamento. Bueno, tengo tranquilidad. Estoy feliz aquí, no necesito más. La calle un poquito para hacer ejercicio y para socializar. Pero con la pandemia convivo sin miedo, sin temor, sin paranoia y ojalá que se pase pronto, porque lo peor de todo ha sido el miedo que ha despertado en mucha gente. No se ha tratado, a mi juicio, con temple ni con sensibilidad, y unos y otros, los detractores, han creado tal caos que la gente ya no sabe ni qué hacer. Sí, eso es tremendo, ¿eh? Porque hay muchas personas que han pasado, claro, el siguiente paso después de la depresión para poder salir de eso es irritabilidad, ira, y hay un estado general de la población que es terrible porque no es como tú dices, ha faltado esa sensibilidad en la información de saber que La histeria, que es una sí, consecuencia de la pandemia, sí está muy vinculada a las cosas masivas. La histeria es muy, muy contagiosa, ¿eh? Lo verás en los festivales, en todo. Como alguien se pone histérico, eso es como una infección, se extiende enseguida. Yo estoy en contacto y he procurado molestarme mucho en buscar especialistas en Estados Unidos, en Alemania, tal. Y entre las cosas más interesantes que he leído es que es mi convicción también. Yo no soy científico, pero el sentido común. A mí no me parece tan grave el contagio, que nuestro cuerpo está lleno de virus y estamos sometidos a contagios constantemente. Los catarros, las gripes, qué sé yo. Es algo con lo que convivimos desde hace siglos.
Pero algunos científicos han buscado muy profundamente en la parte genética, en los genes. Ahí tenemos, ya que lo has mencionado tú antes, unos hilitos que llaman telómeros y que los investigadores dicen que han descubierto que cuando el cuerpo es joven, lleno de vida, de energía, de vitalidad, los telómeros son muy largos y son como un indicador de lo que te queda de batería, ¿sabes? Es eso que marca que la batería del teléfono se te va yendo, se te va yendo, se te va yendo y ya te queda poquito. Pues los telómeros igual, a medida que se van encogiendo, van marcando la poca vitalidad que te queda. Y el problema no es el virus, el verdadero problema está en el receptor. A unos les lleva a la muerte, una muerte angustiosa y tremenda, otros lo pasan apenas sin síntomas o con levedad, como un catarro. Depende de la longitud de sus telómeros, es decir, de la capacidad vital y de los mecanismos de defensa de su cuerpo. Esto es lo que yo creo, sinceramente. Ah, me voy a poner a buscar telómeros en Google rápidamente. A ver cómo mejorar los telómeros. Eso entre los investigadores de la genética son muy conocidos, ¿no? Sí. Pero son conocidos porque marcan la batería que te queda. Cuando se hacen pequeñitos ya es que no tienes defensas, el cuerpo lo tiene muy justito. No solamente de fuera, también los ataques de dentro, el desgaste propio del cuerpo. Entonces, lo que nosotros llamamos juventud se puede equiparar a una época de telómeros largos. Todo es rebosante, la energía fantástica, nos comemos el mundo, la muerte es algo que solo les pasa a los otros. Pero a medida que vas avanzando, vas viendo cómo el cuerpo va mermando, cómo la energía te abandona, cómo te cansas. Pero no solo te cansas físicamente, te aburres, ya no te da pereza ir a los sitios, solo quieres quedarte en la cama más, que te tengan todo preparado, ay, es que me duele aquí. Te va quedando chiquito, chiquito. Los telómeros, los yogis llaman el prana. El prana ya... Y el telómero es lo que mide el prana. Eso mide el prana. Hay dos cosas, los telómeros y para los yogis también, el estado de una persona lo miden por el estado de su espalda. Una espalda flexible, fuerte, erguida, como a los caballos, ¿no? Que se les miran los dientes y los expertos determinan los años de vida que tienen. Sí, ahora los telómeros, claro, no están al alcance de cualquiera porque hace falta una aparatología de última generación para llegar a ellos, pero sí, son marcadores muy interesantes del estado de salud del cuerpo. Entonces, los yogis, el maestro que yo tuve, siempre decía que con los 5 principios, que son de sentido común, que él marcaba, dice, llegarás a los 90 años como si tuvieras 80, queriendo decir que tus telómeros seguirán... Y es una de las cosas más difíciles del mundo y donde está el secreto, o uno de los secretos. Pero yo diría que el principal secreto, en lo que se refiere a la vida, de Texas para abajo, no a la búsqueda espiritual, sino al desarrollo de la vida, uno de los puntos más importantes es la administración del prana, de la energía, porque todos llegamos al mundo cargados de energía, ¿no? Y desde el mismo momento en que nacemos, todo lo que hacemos es consumir energía, todo. Lo que hace el bebé al llorar, al patear, todo consume energía. Cuando cierras los ojos, cuando los abres, cuando caminas, cuando peleas, cuando te arrastras por las emociones, cuando temes, cuando te angustias, cuando gritas, todo es consumir energía. Entonces, todos llegamos a este mundo con cierta cantidad de prana. Cuanto antes lo consumes, antes te vas. Y lo que merma no son tanto los órganos, sino es el prana que los anima. Si no hay prana, el órgano decae, pero no es por el órgano, es el prana, que no hay energía. Si tuviesen el suficiente abastecimiento de energía, serían eternos, porque se renovaría. Entonces, el prana es lo que acorta los telómeros.
Los telómeros marcan, como en una batería, la cantidad de prana o de energía que queda en un cuerpo. Si una persona tiene buena energía, ha cuidado su cuerpo, observando los 5 principios básicos, o sea que no es un invento de nadie. Dieta adecuada. Es decir, la naturaleza es fantástica, la naturaleza humana lo tiene todo. Es un sistema maravilloso, pluscuamperfecto. Y los hombres nos beneficiamos de él. Hemos desarrollado sentidos increíbles que vemos, nos transportamos, una mente complejísima que es capaz de pensar, de analizar, de proyectar. Pero todo eso funciona con energía. Y al nacer nos ha sido dado una cantidad determinada de energía. El secreto de la vida es administrar esa energía. Y eso es lo que no hacemos los seres humanos. Por muy avanzado que esté la ciencia y la aventura humana, nadie es capaz de aumentar la cantidad de prana. Y nadie es capaz de mejorar los mecanismos intrínsecos de nuestro sistema para sobrevivir, para regenerarse. Ahora, el libre albedrío nos ha dado la capacidad de malversar ese caudal, de actuar de manera absurda y contraproducente. Por ejemplo, fumar no es ninguna obligación, es una opción, que si malinterpretas se convierte en una agresión tremenda, ¿no? Eso de llevar brea para que impermeabilicen los alvéolos pulmonares no se le ocurría ni al que asó la manteca. Es la cosa más absurda del mundo. Pero hay gente con 3 carreras que fuma con un estilo tremendo. Es decir, los seres humanos no podemos añadir nada a lo que nos ha dado la naturaleza, pero sí que podemos deteriorarla. Y los 5 principios del yoga nos devuelven a los 5 principios básicos: dieta adecuada, respiración adecuada, ejercicio adecuado. El ser humano es un ser dinámico, tenemos que mover nuestras articulaciones, relajación adecuada, concentración y meditación adecuadas. Es decir, sacar el máximo partido con el mínimo coste, eso es buena economía, de nuestras cualidades innatas, fisiológicas y mentales. Eso es el yoga, nada más. Francisco, y ya un poco para terminar, porque no quiero cansar tu voz, que sé eso, que estás en recuperación. ¿Dónde podemos informarnos de los retiros y viajes que haces? Pues los retiros, mando yo una pequeña información a un grupo que tengo y ya está, porque son en sitios que tampoco caen. A veces los sacamos, la gente que quiera recibir información puede mandarme sus datos y yo los pongo en un archivito. Cuando organizamos algo lo envío. Eso lo encuentran en vacacionesinteligentes.com. Ahí encontrarán un email o escribir directamente a inteligentes@vacacionesinteligentes.com. Es muy fácil. Inteligentes, a ver si se nos pega a base de repetirlo. @vacacionesinteligentes.com. Ahí me escriben, me dan sus datos, su mail, nombre, teléfono y ya está. Y yo cuando haya algo, pues recibirán notificación con antelación. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Francisco Seivane, y realmente un verdadero regalo toda la información que has compartido con nosotros y nosotras, y deseando otro encuentro contigo a través de este puente que es Foro ACCE Internacional. Muchas gracias. Al despedirme es pedir disculpas otra vez, porque sé que es muy desagradable escuchar una voz tan cascajosa y rota, ¿no? Pero bueno, haciendo abstracción del mensajero, espero que me haya llegado el mensaje. Francisco, conozco tu voz y es muy dulce y aún ahora sigue conservando esa dulzura. Pues nada, muchas gracias, Francisca. Toca ya casi, ¿no? Y hasta la próxima.
Adiós a todos, amigos. Adiós. A ser bueno, que ya quedamos pocos. Sí. Gracias. Adiós.